El 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la comida tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad. La declaratoria considera que la cocina es un elemento esencial de la identidad cultural del país y que hay que protegerla, pues se encuentra amenazada ante los embates de la globalización. En este programa nos hemos dado a la tarea de recorrer el país para conocer a las mujeres y los hombres que mantienen viva a la comida tradicional, la recrean, protegen, transmiten y transforman. El estado de Hidalgo está conformado por 10 regiones geográficas. Cada una de ellas, podría decirse, dueña de una cocina tradicional, de formas de cocinar y de comer que hunden sus raíces en el pasado. Así, en la llamada comarca minera, en el centro del estado, la influencia de los mineros británicos es notable, sobre todo porque es el origen de uno de los platillos más conocidos del estado, el paste. Mientras que en la Huasteca se preparan bocoles de queso, tlapantle de frijol y el célebre tamal gigante, el zacahuil, que es casi un símbolo de la zona. La región más extensa es el Valle del Mezquital, un espacio formado por una planicie en medio de las montañas y considerada como una zona de alta marginalidad. Su principal cultivo es el maguey. A la llegada de los españoles, los otomíes, que no apoyaron a los conquistadores, se refugiaron en esta zona en el siglo XVIII. Tras el fracaso de las misiones, fue conquistada por la fuerza. En Actopan, en la capilla abierta del exconvento agustino de San Nicolás Tolentino, los artesanos indígenas dibujaron los terrores del infierno. La rica imaginación indígena se mezcló aquí con el imaginario cristiano, dando origen a un sorprendente mestizaje. Lo mismo ocurrió en las cocinas. Ingredientes indígenas se mezclaron con los productos traídos por los españoles y algunas herramientas de la cocina prehispánica se conservaron. Esto ocurrió, por ejemplo, con el metate. El metate es un instrumento esencial para la cocina tradicional mexicana. Se trata de una gruesa pieza rectangular de piedra volcánica, ligeramente cóncava, sostenida por otras 3 piezas o patas conocidas como tenamatzin. El metate se utiliza para moler maíz, semillas de chile, cacao y diversas verduras y especias para preparar pastas y salsas. El instrumento tiene su origen en la época prehispánica y poco a poco ha caído en desuso, especialmente en las zonas urbanas debido a la profusión de licuadoras, procesadores de alimentos y moliendas profesionales. La palabra metate proviene del náhuatl metlatl y siempre va acompañada del matlapale o metlapilli, literalmente el hijo del metate, es decir, la mano que es la piedra cilíndrica con la que se muelen las semillas o los chiles. No es fácil usar el metate y para muchas mujeres significa un instrumento de opresión, aun cuando algunas cocineras tradicionales afirman que moler el metate le proporciona un sabor diferente a los platillos. En las comunidades rurales e indígenas, aún es costumbre que los padrinos de boda regalen a la recién desposada un metate, adornado con pinturas alusivas al acontecimiento. En las zonas montañosas del Valle del Mezquital es posible encontrar las piedras volcánicas que se utilizan en la fabricación de metates y molcajetes. En Chapantongo, Hidalgo, a la orilla de la carretera, se encuentra el establecimiento de don Napoleón Tavera, quien fabrica molcajetes garantizados por 100 años. El molcajete se inventó en Mesoamérica hace unos 6.000 años, y su origen, sin duda, está ligado a la domesticación del maíz y a un mayor consumo de granos.
El molcajete se usa fundamentalmente para la elaboración de salsas, y de ahí su nombre en náhuatl, molcaxitl, cajete para salsas. En el Valle del Mezquital, el molcajete es una herramienta esencial, pues se utiliza en la molienda de muchos de los ingredientes de los platillos tradicionales. Platillos que aprovechan muchos elementos que en otras regiones quizás serían despreciados, pero en esta región se volvieron imprescindibles en la cocina. Nosotros consumimos todo lo que produce la región, desde insectos hasta las hierbas, ¿no? Dentro de las hierbas contamos con nopales, quelites, flor de calabaza, huitlacoche, flor de garambullo. Todas esas hierbas nosotros las consumimos, igual que los insectos, como pueden ser escamoles, chinicuiles, chicharras, chamús. Todo lo consumimos aquí, ¿no? Aquí en esta región tenemos un dicho que dicen que todo lo que corre, vuela y camina es para la cazuela. Entonces prácticamente consumimos todo. El Valle del Mezquital tiene fama por su comida exótica. En Santiago de Anaya, desde hace 33 años, se realiza una feria gastronómica donde se presenta lo mejor de la comida de la zona. Algunos de los platillos que ahí se preparan nacieron de la necesidad. Así, podemos encontrar tlacuache en escabeche o zorrillo ahumado. También hay guisos a base de hierbas y flores que tienen un evidente origen prehispánico. El garambullo es un cactus. También las comemos solamente en temporada. Nopales, no sé, sábila, toda la flor, todo se consume. En el restaurante del complejo turístico de las Grutas de Xoxafi, en la comunidad de El Palmar, las flores forman parte de la oferta gastronómica que se le presenta a los visitantes. Aquí esta es la flor de sábila, la flor de gualumbo y la flor de palma. La flor de palma se limpia las florecitas y se va, y luego después que se limpie se va a lavar para freír en el sartén con cebolla y sal. Igual como la flor de gualumbo, igual se limpian las florecitas y se van a lavarlas y a freírlas también con cebolla y sal también. Igual la flor de palma también esto se hierve el agua junto con el agua y ya después que se cosan igual se van a lavar bien para que como que no le quede un sabor amargo. El gualumbo es la flor del maguey. México, dijo Pablo Neruda, es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y corona de espinas amarillas. Más allá del paisaje, en esta zona semiárida, el maguey es una fuente importante de alimentos, pues se consume desde el quiote, preparado en dulce, hasta los insectos que lo habitan y sus flores. Las pencas son parte esencial de la cocina tradicional y el aguamiel que se extrae del corazón se transforma en pulque. En el Valle del Mezquital, junto a los magueyes, crecen los nopales, otro símbolo nacional que también se come. El nopal en penca, envuelto en hoja de maguey, es un platillo típico de la zona. Y no podían faltar las tunas, una de cuyas variedades es el xoconostle. En la época prehispánica, el xoconostle, conocido también como tuna agria, fue utilizado para curar males estomacales y respiratorios. Xoconostle en náhuatl significa, xoco es ácido y nostli es tuna, entonces significa tuna ácida. Es una de las frutas que no perdió su nombre en náhuatl y no fue traducido como a otro idioma o se castellanizó. En la antigüedad en México, cada familia era muy responsable de la salud y de la alimentación de sus miembros. Entonces, existía, aparte de la milpa, un pequeño como herbario que tenían todas las casas alrededor de las viviendas existían plantas que la gente sabía cómo utilizar para cocinar y para sanarse en caso de enfermedad. Una de las que siempre estuvo presente en todo el altiplano desde
desde Guanajuato, Querétaro, unas partes de Michoacán hasta Oaxaca, una que no faltaba era el xoconostle, porque es una tuna que tiene muchas propiedades medicinales. Entre las más importantes son que es altísima en vitamina C. Eso la hace muy, muy útil para cuando uno tiene resfriados, gripas, bronquitis, etcétera. Con el paso del tiempo, los diversos usos del xoconostle fueron relegados hasta convertirse solamente en un complemento del mole de olla. Actualmente, en diversas comunidades del valle, el xoconostle ha renacido como conserva, botana y salsas. Una de las empresas que se dedica a elaborar productos del xoconostle es Xoxoc, que tiene su asiento en la ex hacienda San José el Marqués. Xoxoc empezó primero a través de unas pruebas que hizo Isabel Cortés, la fundadora de nuestra empresa, que empezó un poco jugando en la cocina más o menos desde 1990, 89, 90. En la zona en donde vivimos existen muchísimos nopales y uno que es muy abundante es el de xoconostle. Entonces empezó a hacer experimentos así para añadirle, para deshidratarlo, para hacer mermelada. Y los experimentos empezaron a ser probados por la familia, por los amigos que venían. Y a todo el mundo le parecieron buenísimos. Cuando más o menos en 2004, entre 10 y 15 años después de estar jugando con estas primeras pruebas, Gabriel Cortés y yo, y también Antonio Cortés, que estábamos terminando nuestras licenciaturas, como estudiamos humanidades y no encontramos muchas alternativas de trabajo, nos decidimos a empezar nos propusimos hacer una empresa a partir de estos productos que nos gustaban mucho y que toda la gente que se los habíamos dado a probar nos decía que estaban fantásticos, que en dónde los vendíamos y que les gustaría comprarlos, sobre todo en la Ciudad de México. La empresa Xoxoc, que ha levantado una planta ecológica, elabora 12 derivados del xoconostle y algunos otros más elaborados con productos de la región. Nosotros buscamos productores y utilizamos nosotros solo técnicas tradicionales de agricultura para que nos den un fruto con un sabor y con una textura muy especiales. Eso se refleja en la calidad al final de los productos que tenemos, que son pueden ser hacia la gama azucarada, que son los orejones, el xoconostle en dulce, la mermelada. Tenemos xoconosles que son en la gama picante, que son las salsas, el xoconostle enchilado, y tenemos hacia lo salado, que es el xoconostle deshidratado tipo chamoy. Todos estos productos han tenido excelentes comentarios. Ahora que los estamos exportando con bastante éxito a Estados Unidos, les han dado premios en Estados Unidos, por ejemplo, como al xoconostle salado tipo chamoy como la botana más adictiva del año 2008. La iniciadora de Xoxoc fue Isabel Cortés, quien buscó la forma de hacer más atractivo este fruto que conocía desde su niñez. Conocemos la fruta desde que nacimos, eso ya viene en la historia, ¿no? Pues vimos que era una fruta que estaba despreciada, ¿no? Nadie la utilizaba, estaba en el monte y nadie hacía caso por ella. Entonces, pues nosotros dijimos, pues hay que hacer algo, a ver qué sale, ¿no? Y miren lo que salió. Ay, sí. Muchas de las formas de cocinar de la época prehispánica se conservan en el Valle del Mezquital, desde las cocinas de humo hasta los hornos de tierra. Desde hace miles de años, muchos de los platillos que conforman la comida tradicional se preparan en rústicas cocinas de humo. En un principio solo existieron 3 piedras en medio de las cuales se encendía la leña recogida en el bosque, o bien los olotes o las cañas secas del maíz. A este fogón, en lengua náhuatl, se le conoce como tlecuil. Las 3 piedras poco a poco fueron rodeadas con rústicas paredes para proteger al fuego. Las cañas, la madera y el mismo barro formaron una cápsula protectora que protege al fuego, pero también encierra al humo que se produce.
Hoy día, buena parte de las cocinas de humo del país se encuentran en los patios de las casas de comunidades indígenas y mestizas. El tlecuil, en algunos casos, se ha elevado del suelo para transformarse en una especie de parrilla, pero la leña, los olotes o las cañas del maíz continúan siendo el combustible esencial para estas cocinas, donde se preparan gran parte de los platillos de la cocina tradicional de México. Otro de los instrumentos esenciales de la cocina tradicional en el Valle del Mezquital es el horno de tierra, que es la base de uno de los platillos más afamados de la región, la barbacoa. En Hidalgo son habituales las discusiones acerca de dónde se hace la mejor barbacoa, si en Ixmiquilpan, en Actopan o en algún otro poblado. En realidad, a lo largo y ancho del estado se hace muy buena barbacoa. En Chapantongo, en el patio de la antigua ex hacienda, los hermanos Cortés García tienen 2 hornos de piedra labrados en el tepetate, donde preparan barbacoa para la fiesta. Para ellos, el secreto de una buena barbacoa está en el tiempo de cocción. Generalmente se deja de un día para otro, es cuando queda más rica la carne. Se dice echar la barbacoa porque avientas el borrego al hoyo, ¿no? Se echa un día antes a las 5 o 6 de la tarde y al día siguiente es para almorzar a las 11, 12 lo puedes sacar, no se va a quemar. Ya cuando uno conoce, tocas un poco los costados del horno y cuando ya están calientes significa que ya está a punto el horno. El horno de tierra donde se cuece la barbacoa ya era conocido por los antiguos mexicanos. Sí, es totalmente prehispánico, es la cocción, es el método de cocción pues, más antiguo en América. Se supone que data de hace 30,000 años, me parece que hay estudios en donde ya se sabe que había este tipo de cocción. En Yucatán también se maneja el pib, que es también hacen un hoyo y entierran las cosas dentro. Aquí en Hidalgo ha prevalecido por pues, siempre, y bueno, se presta mucho el que exista el maguey, que se puede utilizar junto para dar sabor, para mantener el calor y bueno, para que no se ensucie también la carne cuando le pones la tierra. La barbacoa se puede acompañar con bebidas que ya se consumían desde la época prehispánica, el pulque y el colonche, o jugo de tuna fermentado, el cual se prepara solo durante la temporada de lluvias. Su sabor es dulce y, dicen los enterados, es una bebida que debe tomarse con cuidado. En algunas ocasiones el jugo de tuna se mezcla con el pulque joven y el resultado, dicen, es semejante al del colonche, tanto en su sabor como en sus efectos embriagantes. Los hornos de tierra no solo se utilizan en la preparación de la barbacoa de borrego, en ellos también se prepara un platillo que se ha convertido en el favorito de muchos habitantes del Valle del Mezquital, el chimbó, que ha desplazado incluso al consumo del michote de carnero. Chimbó quiere decir hoja rellena en otomí, y en Actopan este platillo tiene su reino y su rey. Dicen los que saben que este es el mejor lugar para disfrutar de este exótico platillo. Normalmente los hacemos con nopales, con cueritos, que es el cuerito de puerco, pues con todos los ingredientes. Cebolla, tomillo, mejorana, ajos, hierbas de olor, orégano. Y el chile con los que se enchilan pues, es guajillo preparado con todos sus condimentos. Tenemos 5 variedades en el chimbó, que es pollo con cueritos, pollo con chamorro, pollo con costilla, pollo con carnero, las pencas de puros cueritos con nopales y son horneados en hornos tradicionales como el horno de la barbacoa, a flor de tierra. La forma de preparación del chimbó es centenaria,
pero es muy probable que el platillo haya surgido hace unas cuantas decenas de años. Aquí ya tenemos 20 años vendiendo. Por eso le pusimos al rey del Ximbó, porque pues nosotros los iniciamos, los inventamos aquí en Actopan. Tenemos ya desde el 91, desde que se cambió la plaza de donde era aquí la central camionera, ahí empezamos a vender el Ximbó. En todo caso, en el Ximbó se mezclan las carnes traídas por los españoles con las formas de preparación prehispánica, como son el horno de tierra y el uso de hojas de maguey para envolver y darle sabor al pollo y a los cueritos. Detrás del éxito que acompaña al rey del Ximbó existe una historia de tenacidad y esfuerzo que sin duda ilustra muy bien cómo es la vida en este valle. Pues sí batallamos al principio porque los empezamos a hacer y empezamos a dar la prueba. O sea, andábamos así dando la prueba. Batallamos 1 año y 2 después, ya vino pues el éxito del Ximbó. Actopan es una de las ciudades más importantes del Valle del Mezquital. Es un centro comercial, turístico y gastronómico al que muchas familias de zonas cercanas acuden los fines de semana. En el mercado de Actopan existe un puesto de gorditas que es toda una tradición: La Güera. Gorditas La Güera tiene casi 40 años aquí en Actopan. Mi madre, la señora Francisca Hernández, empezó su negocio con una vaya dentro del mercado de aquí de Actopan, es el mercado 8 de julio, por necesidad, ¿no? Como todas las familias de aquí, no hay tantas fuentes de trabajo y tienes que improvisar para salir adelante, especialmente cuando tienes 7 hijos. A las gorditas se les puede agregar cualquier ingrediente y en La Güera las más diversas combinaciones se convierten en el relleno de este típico antojito. Aparte de eso tenemos las gorditas, quesadillas, sopes y tlacoyos. Es muy representativo de aquí y se usan para las gorditas. Los rellenos van de las, puede ser flor de calabaza, flor de garambullo, quelites, nopales, flor de sábila. Y de los insectos puede ser chiricuiles, escamoles, xawis, los chamús. Formado en un restaurante situado justo frente al exconvento de San Nicolás Tolentino, que ofrece al visitante lo más típico de la cocina del estado de Hidalgo. El Valle del Mezquital fue por años el símbolo de la pobreza en nuestro país. Aunque la situación ha cambiado un poco, la zona sigue siendo de alta marginalidad. La migración hacia los Estados Unidos es habitual y muchos de sus ríos están contaminados. A pesar de ello, sus pobladores han sabido sobreponerse mediante la actividad turística ligada a la gastronómica. La necesidad aguzó el ingenio y surgieron platillos que en muchos casos resultan sorprendentes, porque aquí, en esta árida tierra, el paisaje se ha vuelto comestible. Llegué al Paso Nacional con más hambre que un coyote. Me bajé del carro al trote y ahí comí otro tamal. Por atención especial me hicieron una sangría. La tomé con alegría y después con mucho afán avancé hasta Ochocotán y me comí una sandía. Ya con este puntalito llegué a Lerdo sin problema. Solo pensaba en la cena que era un potaje exquisito. Me dio mi mujer bollitos de...